Bueno, estamos con el doctor Remo Salve, ya es un conocido de ustedes y muchos de ustedes nos han hecho preguntas que le vamos a trasladar al doctor Salve para atender a las requisitorias y a las inquietudes de los que nos están mirando. Bien, una polémica se ha desatado en los últimos días y ha tomado no solo estado público, sino estado de periodístico, que es la compra de los penes de madera. Una polémica, porque quizás hace muchos años atrás eso no hubiera generado ningún tipo de discusión, ningún tipo de problema, y ahora parece ser que es un delito. ¿Qué opina usted de eso? Yo hace poquito, esta semana, cuando comenzó esta polémica, escuché a un periodista que le preguntaba a una sexóloga por qué es útil tener en clase un pene de madera, por ejemplo. Y yo diría que si un pene de madera lo tienen en una clase de geografía o en una clase de matemáticas, estaría completamente desubicado. Pero dentro del contexto de la educación sexual integral, que además es obligatoria en las escuelas, no me parece desubicado. No se puede discutir a alguien que está trabajando sobre este tema cuando además la otra pandemia que hablábamos el otro día, que está recrudeciendo, la sífilis y además el HIV, se siguen transmitiendo a más de 6.000 personas por día. Entonces los chicos no tienen experiencia todavía, demasiada experiencia. No saben ni siquiera cómo son los tamaños de los penes, cuántos hay. Y a los chicos hay que explicarles que hay tantos tamaños y forma de penes como caras vemos en la calle. Educación sexual integral, fundamentalmente, se habla de la diferencia que hay entre sexo, sexualidad, relaciones genitales y género. Miren si hay tema. Claro. Así que el pene que se lleva para enseñarle a los chicos cómo poner el preservativo, es algo fundamental, Sí. único elemento que detiene la transmisión, única barrera que existe entre nosotros y las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, doctor, uno se pregunta a veces, ¿no? Esto da para la broma, porque los adolescentes, muchos por vergüenza, otros por picardía, otros por desconocimiento, lo ven y empiezan con la broma, se sonríen, pero es una cosa seria, es una medida realmente importante para la educación sexual. Mira, que los chicos lo tomen en broma en un principio, hasta es bueno. Es bueno porque los chicos se desinhiben, lo aprenden a usar, lo aprenden, le dan la importancia que tiene que tener el preservativo. Bien, bueno, yo creo que es importante. Vos recién hablaste de distintas características de sexualidad, de sexo genital. Es decir, ¿por qué no vamos a desarrollando en esta primera intervención tuya en la parte de prevención las características que tiene cada una de esas formas que vos enumeraste? Empezá por la que quieras. Explicarlo en 2 minutos es muy difícil. Voy a tratar un poquito. Por Bueno, ejemplo, sexo. Cuando decimos sexo, nos referimos al sexo biológico, al sexo asignado, con el que nosotros nacemos. Y lo podemos dividir en sexo genital, ¿no es cierto? Sexus en latín, y secare quiere decir cortar, quiere decir dividir. Y en el mismo diccionario, cuando hablamos de sexo, dice la condición o características que tiene cada persona que hace que sea varón o sea mujer. Entonces está el sexo genital, estamos siempre hablando del biológico, para que no sí, sí, lleve sí. a confusión. Entonces está el sexo genital externo, donde una persona cuando nace, si tiene pene, es varón, y si tiene vulva y vagina, es mujer. Ujú. Está el sexo gonadal, si tiene testículos es varón, si tiene ovarios es mujer. Está el sexo hormonal, si segrega andrógenos es varón, si segrega estrógenos es mujer. Y está también el cromosómico, porque si una célula es XX,
nosotros ya sabemos que es femenina, y si es XY, es masculina. Hasta ahí estamos bien. Sí, Entonces, clarísimo. sexo, inclusive, es la palabra más usada y peor usada del mundo, porque mucha gente viene y dice, doctor, anoche tuve sexo. No, lo tiene desde que nació. Después, después está la sexualidad. La sexualidad es algo que trasciende lo biológico. Es algo que nosotros lo tenemos de una estructura tan importante, el ser humano, que nos distingue del resto de los animales, que es la afectividad, es el amor, es el afecto, son los pensamientos, son las ilusiones, son las ideas, los sentimientos, el amor en definitiva. Eso es lo que nos distingue del resto de los animales y en eso se basa la sexualidad. Mirá, está comprobado que si un chico, por ejemplo, en sus primeros 3 años de vida recibe afecto y recibe cariño, si es bien tratado, en el futuro va a ser una persona que no solamente va a tener capacidad de recibir el afecto y el amor y las caricias, sino que está capacitado para darlo. Y una persona en el futuro, así como se va a comportar con las manos, se va a comportar con el lenguaje, con las miradas y con los pies, se va a comportar con los genitales. Si es un chico afectivo, si es un chico criado con afectividad, seguramente que con sus genitales va a acariciar de la misma manera que con las manos, que con las palabras, que con los ojos. ¿No es cierto? Y si es agresivo, va a ser agresivo con las manos, con los pies y con los genitales. Bien. Pero además después están las relaciones genitales, que es apenas una parte de la sexualidad. Las relaciones genitales, que ahí entra el pene de madera, por ejemplo, en una mínima parte. Porque después lo más importante, y que gracias a Dios ahora es un tema permanente, aparece el género. ¿Y qué es el género? Hay personas, por ejemplo, habíamos dicho que secare, sexus, sexo en latín, quiere decir separar, quiere decir cortar. Y entonces, el que nace varón, genitalmente, todas las características que hablamos hoy, y está conforme, es un cis. Pero la persona que se percibe distinto, que se percibe del otro sexo, como tiene que atravesar, como tiene que traspasar, ¿no es cierto? Es un trans. Que por suerte ahora está la ley de género, por suerte ahora uno puede elegir a qué género pertenecer, ¿no es cierto? Eso queda claro. Por eso es muy difícil explicarlo en tan Sí, poquito correcto. tiempo, ¿no es cierto? Correcto. Espero que haya sido claro, lo más Muy claro claro. posible, porque es para hablar de cada tema. Bueno, no un programa solo, programas y programas. Cuando yo trabajaba con enfermedades de transmisión sexual, un día fui a una clase de perfeccionamiento y por primera vez en mi vida, después de 5 o 6 años de haberme recibido de médico, escuché hablar a un sexólogo y casi me muero, porque habló de cosas que yo nunca había escuchado hablar, ni siquiera en la facultad. Cuando terminó la charla me acerqué. Le digo, doctor, discúlpenme, yo nunca escuché hablar de esto. Hablaba del afecto, hablaba de lo que yo un poco te dije hoy, de un chico bien tratado, de un chico maltratado. Le digo, ¿esto dónde se puede aprender? Me dice, yo soy el director de la Escuela Argentina de Sexología. Lo invito, puede venir a hacer la especialidad. Y fui los 2 años al Hospital de Clínica Serla, pero no la ejerzo. O sea, yo aprendí, quise aprender sexualidad porque me ayudó mucho, muchísimo. Si estamos tratando enfermedad de transmisión sexual, no se puede desconocer este tema. Bien. Vemos, pero no te me vayas porque te vamos a comprometer ya para otra parte más, porque tengo muchas Dale. preguntas que me hacen mujeres embarazadas, es decir, muchas preguntas que ya te las doy. El doctor Remo Salve estuvo con nosotros, hacemos una pausa y enseguida regresamos con nuestro programa. It was out
martes íbamos a tener al doctor contestando algunas de las preguntas. Y una de las preguntas que nos llegó es de una chica embarazada, de un embarazo de una pareja ocasional, y ella me dice, y ahora lo escuché al doctor y me agarró miedo, porque yo no sé si esa pareja ocasional podría estar infectada con sífilis y todo. ¿Qué tengo que hacer para evitar que mi hijo o mi hija tenga la transmisión que yo no quiero darle? Pero que por ahí en una de esas se la transmito. ¿Cómo puede hacer? Muy buena la pregunta, porque lo primero que tiene que hacer, o que tendría que hacer una mujer que está embarazada, es concurrir inmediatamente a su médico ginecólogo, tanto en un centro de salud, que en Berazategui tenemos 36, por ejemplo, ir a un hospital, a donde corresponda, a donde pueda ir a un médico privado y hacerse ver, porque lo primero que le va a pedir el médico justamente es dentro del análisis general, le va a pedir análisis para VIH, por supuesto con el permiso de la paciente, y le va a pedir una BDRL, o sea, un análisis para saber si tiene sífilis, y probablemente otros análisis también. Pero con respecto al tema nuestro, que es de las enfermedades de transmisión sexual, es esa. Lo importante y que deberíamos saber todos, es que a una mujer embarazada hay que pedirle la BDRL y el análisis del VIH por lo menos 3 veces durante el embarazo, en el primer mes, en el tercero y en el séptimo. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada es sexualmente activa y a veces puede adquirir una enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo. Porque ¿cuál es el error que a veces se comete? Ni bien la paciente viene al consultorio, se le pide un análisis, le da negativo, se pone en la historia clínica negativo, y como dice negativo no se le vuelve a pedir nunca más durante todo el embarazo. Claro. En el caso de la sífilis, lo importante es que antes del tercer mes el treponema no afecta al bebé, para nada, que se lo está pasando la madre por la sangre. Y en el HIV lo importante es que ni bien se sabe que tiene HIV, toma un medicamento en su casa, cómodamente, sin ir a ningún lado, y va a tener un bebé perfectamente sano. Bien. Doctor, una vecina de La Matanza nos habló y nos dejó un mensaje diciendo, lo escuché atentamente al doctor Salve y realmente me preocupa el hecho de poder transmitirle a mi hijo en gestación algún tipo de enfermedad. ¿Es justificativo si llego a tener sífilis que yo pueda hacer un aborto? No sé si usted éticamente Está un está de acuerdo. poco, está un poco relacionada con la paciente anterior, ¿no es cierto? Queda un poco contestado. Si la señora se hace tratamiento, lo más probable, que la embarazada se hace tratamiento, lo más probable es que no tenga afección para nada. Nosotros, por ejemplo, en el centro nuestro de VIH y ETS que tenemos en Berazategui, tenemos 186 chicos de madre HIV positiva nacidos sanos. Bien. No tuvimos ningún fracaso de tratamiento. Y Ahora, lo mismo nos esta sucede con señora la es de La sífilis. Matanza, doctor. Esta señora es de La Matanza. ¿Qué hace? ¿Va a un Sí. hospital de La Matanza? Porque no le vamos a decir que vaya a Berazategui. Por supuesto, yo pienso que cualquier unidad sanitaria, cualquier ginecólogo que esté en La Matanza, en una unidad sanitaria o en el hospital, la va a atender perfectamente bien como si viniera al centro 8. Bien, bien. Doctor, otra pregunta que acá me dejó la producción es, ¿en qué medida los chicos más chicos que recién empiezan a tener relaciones pueden recibir o transmitir alguna enfermedad de tipo sexual? Es decir, supongo que se refiere a los chicos de 14, 15, 16 años, ¿no? Sí, yo, si vos te acordás, en un programa hace un tiempo, dije que las enfermedades de transmisión sexual están mal llamadas así. Se tendrían que llamar enfermedades de transmisión genital. Porque si la sexualidad es el afecto y es el amor, ¿por qué lo tenemos que relacionar a estas enfermedades con el afecto y con el amor? Son enfermedades de transmisión genital y sin protección, y sin protección. Entonces los chicos, cuando desarrollan sus genitales y se ponen en acción sus genitales, en el hombre empieza a tener
erecciones, en la mujer empieza a tener lubricaciones y empiezan los deseos, y cuando hay un contacto sexual al chico hay que avisarle cómo se tiene que prevenir. ¿Por qué? Porque una vez me acuerdo, un sexólogo, mismo, Segú, que decía, porque muchos preguntan, ¿cuándo le tengo que hablar de sexo a mi hijo? ¿A qué edad? Y dice, en estos tiempos del SIDA, es mejor llegar un año antes que una hora después. Qué bien, qué bien. Doctor, una otra vecina, Mariana de Hudson, en el partido de Berazategui, dice, ¿por qué no le dicen al doctor Salve que cuente las experiencias que tiene con los chicos, que hace todos los años reuniones multitudinarias? Mi escuela fue varias veces a esas reuniones y los chicos se expresan con total libertad. Cuéntenos. Bueno, nosotros trabajamos durante todo el año con los docentes de Berazategui, porque en una época se decía que la mejor vacuna para prevenir el VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual es la información. Y después nos dimos cuenta que la información sola no sirve, porque siempre yo pongo como ejemplo, y lo voy a decir hasta el cansancio, si la información sola fuera suficiente, ningún médico fumaría, ¿no es cierto? Entonces, lo que lleva a que una persona incorpore conceptos, lo haga propio y los use, es solamente la educación. Y nosotros trabajamos mucho con talleres. El taller es algo fantástico, es algo distinto a ir a dar una charla, a ir a dar una conferencia, a ir a dar una disertación, porque siempre el que está enfrente puede estar pensando, ¿y este qué me quiere vender? ¿A qué viene? ¿Qué creencias tiene? Entonces, para que no suceda eso, se juntan en mesas redondas o donde preparemos grupos de 6 a 10 personas, que antes los hacíamos con los chicos. Y ahí los chicos desarrollan de una manera increíble, ¿no es cierto? Todas sus experiencias, comparten, hacen conocer los problemas de cada uno y después, conjuntamente, buscan soluciones en forma colectiva. Quiere decir que en un taller se elabora, se transforma algo que va a servir después para la prevención o para algo. Entonces, eso que yo construí, me lo voy a llevar puesto, me lo voy a llevar a mi casa, lo más probable, y entonces lo voy a usar. Nosotros eso ahora lo hacemos con los docentes. ¿Por qué? Porque nosotros le damos el material a los docentes y ellos lo van a manejar con los chicos mucho mejor que nosotros. Ellas hacen talleres mejor que nosotros, están todo el año con los chicos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un trabajo completo todo el año y juntamos todo ese trabajo el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Acción contra el SIDA, y durante el año hacemos concursos de afiches que podemos mostrar, algunos yo te los voy a hacer llegar, que hacemos concursos de obras de teatro. Se presentan de 30 a 40 obras de teatro por año para el 1 de diciembre. Se le dan premio a las mejores, como siempre. Tenemos un profesor de teatro, casi todas las escuelas tienen algún docente que hace teatro, pero nosotros además le mandamos un profesor de teatro que tenemos nosotros, que es Raúl Herrero, para asesorarlos. Se hacen además, ahora en este momento que se modernizó todo, competencias con memes, competencias con videos, y esto está dando muchísimo resultado, y las experiencias son fantásticas, porque los chicos se comprometen. Vos vas a ver en esos videos que yo te decía, cómo se tocan todos los temas que hemos trabajado con la ESI. Nosotros capacitamos en Berazategui 110 docentes en el 2009, un año antes de que apareciera la ley obligatoria de la ESI, con una sexóloga, la doctora Liliana Burgariotti, que justamente es de La Matanza, de donde preguntó la primera paciente.
Y nosotros después esas mismas docentes, la doctora Burgariotti, las capacitó para que capaciten a otras docentes. Llegó un momento que teníamos en Berazategui más de 300 docentes capacitados en educación sexual integral, porque déjame decir este bocadito que es muy importante. Ninguna docente, ni ninguna persona del mundo, ni siquiera nosotros los médicos, podemos hacer educación sexual integral si primero no trabajamos el tema. Bien. No se puede hacer de educación sexual integral con un libro que te mandan o con folletos que te mandan. ¿Sabés por qué? Porque si yo tengo tabúes, si yo tengo prejuicios, con esos materiales que vos me mandás, voy a justificar más mis prejuicios y mis tabúes, y eso es lo que le voy a transmitir a los chicos. Bien. La doctora Bulgariotti capacitó a los docentes con 8 talleres de 4 horas cada uno. Todo lo que está en los libros que nosotros tenemos, después recogimos todo ese trabajo en un libro, surgieron de esos 8 talleres. Y después hubo un taller de YAPA, el número 9, donde los docentes tuvieron que diseñar una estrategia de qué iban a hacer el año próximo. Y si vos supieras el trabajo que hicieron en el 2010 y 2011 fue espectacular. Y que siguen haciendo actualmente. Bien, Remo, yo te agradezco. Se nos fue también este espacio, ya pasaron los 10 minutos, y yo lo que quiero hacer es comprometerte. Sé que vas a estar ocupado con un tema de salud tuyo, pero cuando estés recuperado, esto genera mucha inquietud, mucha expectativa, y la gente va a seguir haciéndonos llegar preguntas para que vos puedas responder. Así que te vamos a nombrar columnista oficial de este programa para que puedas estar con nosotros. Muchas gracias por haber Mirá, participado. gracias. Si me puedo hacer un tiempo, con todo gusto.